Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Para leer al anochecer de Charles Dickens. Esta es una recopilación de 13 cuentos de fantasmas que realizó Dickens a lo largo de su vida. De hecho, varios de ellos datan de los años 60 del siglo XIX, cuando Charles Dickens era aún joven y estaba empezando a escribir sus obras maestras de la novela. Supongo que en ese periodo de tiempo, recordemos que Dickens escribió sus novelas en periódicos en ciertos intervalos de tiempo semanalmente, por lo tanto eran novelas largas que él tardaba en escribir años, y en esos intervalos de tiempo él escribiría rápidamente algún cuento para alguna revista. Y es así como se pudo encontrar estas historias de fantasmas, porque también se sabe que Dickens era un apasionado del tema, y así acabamos teniendo esta recopilación de cuentos que me ha encantado. No voy a hablar de todos los cuentos porque son bastantes, pero hablaré de los que más me gustaron. El primero es El guardavía. Es uno de los cuentos de terror de Dickens, que básicamente trata sobre un grupo de guardavías, estos obreros encargados de las vías del ferrocarril, que se adentran en un túnel oscuro donde existe la leyenda de que hay un fantasma de un hombre que vaga por las noches con un farol en la mano y alzando el brazo derecho, como si quisiera detener algo. Y es así como un par de hombres se van a adentrar en el túnel, claro, cumpliendo su trabajo, pero mientras tanto van a tener que enfrentarse a posibles señales de este espíritu. Es un cuento, diría que extenso, no es de los más largos de Dickens, pero con la justa medida Dickens logra con su estilo fluido mantener en tensión al lector hasta el final, y tiene uno de los mejores finales que tiene esta recopilación. Es un cuento que recomiendo bastante. El otro gran cuento que recomiendo sería El letrado y el fantasma. Este cuento, en cambio, entra más bien en la categoría de humor. Se trata de uno de los cuentos más breves, de hecho, es apenas de unas 3 páginas, y aún así es interesante cómo Dickens habla sobre un hombre que de repente un día se le aparece un fantasma y básicamente tiene una conversación bastante particular sobre el estilo de vida de ambos. Quizás no sea lo más gracioso, pero es muy entretenido, así que por eso se los recomiendo. También, por último, quisiera mencionar El niño que soñaba con las estrellas. Se trata del último cuento de la recopilación, y para sorpresa mía es un cuento infantil. Es el único cuento, de hecho, infantil de toda la recopilación. Y en este cuento, también bastante breve, unas 3 páginas apenas, Dickens habla sobre la vida de un niño que empieza a ver estrellas a lo largo del cielo cada vez que muere un familiar suyo, y vamos acompañando a este niño a lo largo de su crecimiento. No puedo decir más porque es un cuento bastante corto, pero Dickens tiene esa capacidad para conmoverte con pocas páginas, y sobre todo para hablar de la muerte de una manera sencilla pero conmovedora. Es un cuento en el cual ves a la muerte no como algo malo, sino como simplemente un viaje en el cual pasas de ser humano a ser algo más especial. Estos 13 cuentos, para comenzar, me sorprendieron porque no eran todos de terror como yo esperaba. Los primeros 3 o 4 cuentos quizás sí son de terror. Por ejemplo, tienes Fantasmas de Navidad, hay uno que se llama Cuatro historias de fantasmas, hay otro que se llama La visita del señor Tantor. En fin, son cuentos en los cuales Dickens logra mantener en tensión al autor a través de repente ciertos tropos que ya se habían utilizado antes en el momento, pero que Dickens logra igualmente generar cierta tensión y mostrar todo un ambiente gótico sin necesidad de grandes palacios, grandes castillos, como por ejemplo sería en la obra de Horace Walpole.
sino que tenemos simplemente a seres humanos normales en casas pequeñas o incluso en hoteles viviendo estas experiencias paranormales. Luego de los cuentos de terror seguirían los cuentos de humor. No son tantos, diría que apenas son unos dos o tres, aparte del letrado y su fantasma. mm, no podría pensar en uno en específico, quizás el cuento de la casa de la desposada, perdón, era el juicio por asesinato. Son cuentos en los cuales de repente Dickens intenta generar humor a través de conversaciones banales, pero que llegan a niveles absurdos. No llegan a ser lo mejor de toda la recopilación, pero créanme que el más entretenido es el que ya mencioné antes, que es El letrado y el fantasma. Y ya por último, pues tenemos sus cuentos infantiles, que apenas es uno solo y es el que ya he mencionado, El niño que soñaba con las estrellas. Ya si hablamos de los últimos cuentos antes de el ya mencionado, pues Dickens de repente como que quiere volver a los cuentos de terror y en ocasiones funciona. Digo, La visita del señor Tantor de hecho es uno de los últimos cuentos. Y es un cuento que aunque es más corto a comparación de otros como El guardavía, igualmente está bien. Dickens no necesita de tantas páginas para generar tensión o escalofríos a través de un ambiente tétrico y personajes oscuros que de repente se vuelven misteriosos a lo largo de la trama. Ahora bien, sobre el estilo de escritura, Charles Dickens es un autor que recomiendo bastante. De él he leído anteriormente su novela Oliver Twist, aunque si me lo preguntan ahora, yo recomiendo que a este autor empiecen por leerlo no con sus novelas, porque como ya dije, Dickens fue un autor que principalmente trabajó en periódicos, por lo tanto él iba publicando semanalmente un capítulo de sus novelas, y es así como la mayoría de sus novelas acabaron siendo textos enormes, ya que él trabajó durante 1 o 2 años en dichas novelas. Y es así como, por ejemplo, podría considerar a Oliver Twist una obra hasta cierto punto sencilla de leer, pero aviso que es una obra un tanto larga, así que si se les cansa por la extensión de sus páginas, yo recomiendo que a Dickens hay que leerlo antes por sus cuentos para luego adentrarse a sus novelas. Y debo decir que para leer al anochecer es una buena opción como primera lectura de este autor. Charles Dickens ya en estos cuentos muestra una de las principales razones por las cuales él es un autor tan reconocido en la actualidad. Su estilo de escritura es elegantemente fluido, así lo podría definir. Hay booktubers como Cumbres Clásicas que dicen que leer a Charles Dickens es como sentarte bajo una fogata y escuchar a tu abuelo contar historias. Y la verdad, coincido con esa definición. El estilo de escritura de Dickens es fluido, es sencillo, pero nunca pierde la elegancia típica de la escritura del siglo XIX. Es un autor con el cual fácilmente puedes ir comprendiendo la trama y sobre todo engancha. Estos cuentos, si hay algo que tienen en común todos, sin importar el género, es que son cuentos en los que Dickens fácilmente pudo enganchar al lector. Una vez que empiezas un cuento, no puedes parar. Así me llegó a pasar y creo que por eso es que en pocos días me terminé este libro. Sin duda que es una lectura que recomiendo para quien no haya leído antes a Dickens. Se trata de una serie de historias de diferentes géneros que en común comparten el tema de los fantasmas, ya sea desde un punto de vista terrorífico o incluso humorístico e incluso infantil. Sin importar el género, son cuentos con los cuales Dickens engancha fácilmente y por los cuales considero a este escritor uno de los grandes de la literatura clásica inglesa.
Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Suscríbanse para más contenido y adiós.